Omni Hospital ya no necesitas salir del país para realizarte cirugías complejas con la seguridad que buscas. Contamos con quirófanos equipados con toda la tecnología necesaria para garantizar la seguridad de nuestros profesionales al momento de realizar procedimientos de alta complejidad y mínimamente invasivos, logrando una recuperación rápida y de menor riesgo. Nuestras certificaciones nacionales e internacionales nos convierten en uno de los mejores hospitales de tercer nivel del país y estamos listos para atenderte. En Omni Hospital honramos la vida. Regresamos con más y estamos en Salud OVNI. Gracias al Omni Hospital estamos con el doctor Juan Diego Espinosa, médico general. Doctor, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí. Doctor, hoy vamos a hablar sobre la presión arterial y primero para conocer el contexto del tema, ¿qué es la presión arterial o sobre todo el control de la misma? Bien, muy bien. Ese es un tema bastante importante, ¿no? Dado que cuando la presión arterial se altera, normalmente los pacientes llegan a hacer una hipertensión arterial. Para dar una idea más clara, la presión arterial es una fuerza con la que el corazón eyecta o bota la sangre, por así decirlo, hacia todo el cuerpo. Cuando hay cambios, alteraciones estructurales, tanto a nivel cardíaco como a nivel de los vasos, al hablar de vasos me refiero a las arterias, el corazón lo hace con mucha fuerza y eso hace que la presión suba, lo cual, si no se trata y no se diagnostica a tiempo, traerá graves consecuencias para los pacientes hipertensos. Claro, y doctor, una consulta. Las personas que sufren de hipertensión arterial, ¿esto es algo que puede ser que si yo tengo, mis hijos tengan o no funciona así? Bueno, tiene un componente genético bastante fuerte, ¿no? Al igual que la diabetes. Tampoco es que si tu papá o tu mamá son diabéticos, tú tienes 100% probabilidad de ser diabético. No. Lo mismo pasa con la hipertensión. Si tus padres o familiares en primer grado tienen hipertensión arterial, tú eres propenso a desarrollar. Es decir, tienes la genética, ¿ya? Pero dependerá mucho de tus hábitos durante tu vida, si eres sedentaria, si fumas, si tomas alcohol, si tienes una mala dieta, sobrepeso, etcétera, para que llegues a desarrollar hipertensión arterial. Ahora, doctor, ¿cómo se mide esta? Bien, la medición de la presión arterial es un procedimiento sencillo, ¿no? Es indoloro, es rutinario. Incluso la presión arterial es uno de los signos vitales que todo paciente le tienen que tomar al llegar, sea a un consultorio, sea a una emergencia en cualquier hospital. Generalmente se usa un brazalete que tiene que ser el adecuado para el brazo del paciente. Hay pacientes con un brazo muy delgado, hay pacientes con un brazo pero que son como 3 brazos juntos. Entonces el brazalete es muy importante. De ahí el paciente, bueno, hay algunas normas, ¿no? El paciente tiene que estar sentado con los pies bien puestos en el suelo, con la espalda apegada hacia el respaldar. Creo que es entre otras cosas más. Y generalmente se recomienda la toma de la presión en ambos brazos. Ok. ¿Por qué en ambos brazos? Es muy importante porque eso nos indica si hay una diferencia entre un brazo y el otro, una diferencia bastante significativa, nos abre las puertas a que el paciente pueda tener alguna patología, especialmente a nivel aórtico, ¿ok? O a nivel de otros vasos. Bueno, doctor, justamente usted nos estaba comentando cómo podemos controlar esto de aquí. Pero ¿qué pasa si no? ¿Cuáles serían las consecuencias que podría tener si no lo controlamos? Si no justamente tomamos todas estas medidas que usted nos está indicando. Claro, un paciente hipertenso de larga data, no controlado, es como, imagínate cuando tú soplas un globo, lo llenas de aire, le metes más presión, más aire, y ese globo al final se revienta. Eso puede ocurrir en el cerebro. Es lo que nosotros conocemos, lo que la gente conoce como el famoso derrame cerebral. ¿Okay? Lo cual es algo muy, muy grave, ya que condiciona
si no se trata a tiempo, discapacidad para el paciente que no puede caminar, queda hemipléjico, que se llama, no puede mover un brazo, una pierna, con un coste y una calidad de vida pues muy comprometida. Lo mismo puede pasar en el corazón, te puedes infartar si no controlas tu presión arterial. Hay daño ocular porque los vasos o las arterias del ojo son muy chiquitas. Entonces ellos son muy sensibles a la presión alta, se rompen. Y doctor, doctor, una consulta. Justamente usted nos estaba diciendo que hay que controlar justamente que el corazón no se nos acelere mucho. ¿Esto quiere decir que las personas que tienen hipertensión no pueden realizar ejercicio? Bueno, eso es una pregunta bastante interesante. En hipertensión está recomendado como un pilar fundamental el tratamiento no farmacológico, y dentro de eso es el ejercicio. Se prefiere el ejercicio aeróbico, ¿ok? Ese es el ejercicio que está descrito como de elección en estos pacientes. Ahora, si tú no estás controlado y te pones a hacer ejercicio tras que tienes la presión alta, tu presión se va a disparar mucho más, ¿ok? Por eso es importante que el tratamiento farmacológico y el no farmacológico estén juntos. Pero ya una vez un paciente esté tratado, no tiene ninguna contraindicación para realizar ejercicio. Es más, es una recomendación que se hace, que el paciente empiece a hacer ejercicio de 30 a 45 minutos al día, al menos 5 veces a la semana. Doctor, justamente usted hablaba acerca de los vasitos que tenemos en el ojo. Yo he visto a ciertas personas que a veces pues se les pone uno de los ojos rojo totalmente. ¿Es entonces por la presión alta que estos pues se rompen o explotan, por decir así? Así es, probablemente por una hemorragia, eso se llama una hemorragia subconjuntival. Ok. Pero eso se puede ver con más precisión con un fondo de ojo. Un fondo de ojo es un examen que realizan con más precisión los oftalmólogos. De ahí que el médico que controle la hipertensión arterial tenga que derivar al paciente al oftalmólogo para controles frecuentes, ¿ok? Para ver cómo están los vasos retinianos, es decir, los vasos de más adentro del ojo, no los muy superficiales. Claro. Y eso nos va a dar una idea de incluso cómo están las arterias dentro del cerebro. Es una ventana, el ojo es una ventana para ver cómo están incluso las arterias cerebrales. Doctor Espinosa, ¿qué problemas de salud están asociados con la hipertensión? Bien, tal vez uno de los problemas de salud más graves o de los más concomitantes que van juntos es la diabetes. Es común ver un paciente hipertenso y diabético que tenga las dos patologías. Es un poco más raro, pero sí se puede dar que hay pacientes que son solo hipertensos y no diabéticos, o viceversa. Ahora, otra de las patologías también bastante frecuentes es la dislipidemia. Un paciente hipertenso generalmente suele tener, no es una norma general, pero suele tener triglicéridos elevados, colesterol elevado, obesidad o lo que se llama el síndrome metabólico, ¿okay? Que es una alteración de la glicemia en ayunas, una elevación de la presión arterial, un perímetro abdominal y una elevación de triglicéridos y del colesterol LDL y un descenso del HDL, que es el colesterol bueno. Claro, y justamente, doctor, sabe que yo estaba leyendo y decía que también la hipertensión puede ser un poco más frecuente en la menopausia. ¿Esto sí puede pasar y por qué? Eso es una pregunta bastante interesante. La menopausia precoz es un factor de riesgo cardiovascular, porque cuando la mujer entra en la menopausia, pierde la protección que le dan los estrógenos, eleva el colesterol y esto también eleva el riesgo cardiovascular de que la mujer pueda llegar a hacerse hipertensa o sufrir algún evento coronario. Generalmente incluso ahora han salido ya guías de salud cardiovascular específicamente en mujeres. Como te digo, cuando la mujer llega a la menopausia, sus estrógenos, que es su protección, caen. ¿Y qué pasa? La mujer tiene osteoporosis, más riesgo de fractura, eleva el colesterol, más riesgo de infarto, entre otras cosas. Entonces, la menopausia precoz sí es un factor de riesgo cardiovascular. O sea, ¿se podría decir que las mujeres somos más propensas a sufrir de hipertensión? Sí, la verdad que sí. En realidad, hay algunas guías que te dicen que ya por ser hombre ya tienes un factor de riesgo adicional, pero la verdad es que cuando hablamos de enfermedad coronaria,
el ratio, por así decirlo, va 1 a 1. O sea, no es que tanto, pero sí se ha visto que el componente de la pérdida de estrógenos en mujeres menopáusicas es un factor muy, muy contundente a la hora de hablar de riesgo, de riesgo cardiovascular. Doctor, ¿y cómo prevenir? ¿Se puede? Bueno, lo ideal sería un chequeo médico anual, ¿okay? Especialmente si tienes antecedentes familiares de hipertensión arterial. Lo que se recomienda generalmente es realizar ejercicio físico, evitar el sedentarismo que va encaminado con realizar el ejercicio, mantener un índice de masa corporal en términos normales, ¿okay? No fumar, reducir el consumo de alcohol, ¿okay? Y reducir lo que se llama los productos ultraprocesados, embutidos, enlatados, alimentos muy salados, etc. Controlado esos factores más un chequeo médico anual, podremos decir que es la prevención para llegar a la hipertensión arterial. Evitar el sedentarismo, ¿verdad? Entonces, en la pandemia se aumentó esta enfermedad o esta situación. Durante la pandemia no solo se elevó eso, muchos factores, muchas enfermedades cardiovasculares que tal vez estaban latentes, la pandemia las disparó, fue como un gatillo, ¿no? Uh-huh. Y no solo me refiero a la hipertensión, sino incluso ya se ha visto que la pandemia incluso desenmascaró problemas mentales en muchos pacientes, la salud mental se vio bastante comprometida. Y la salud mental, el estrés y todo eso también interfiere sobre la salud cardiovascular. Y doctor, ¿qué pasa con los pacientes que tienen hipertensión y aparte de eso también sufren de ansiedad? Tal vez tienen un riesgo más alto, hay que tener otro tipo de control. Ese tipo de pacientes merece un control más estrecho, claro. Principalmente pues sabiendo de que sufre de ansiedad. Habría que controlar eso primeramente. Primero que nada, descartar patología orgánica, es decir, descartar que tu corazón esté funcionando mal. O mediante un electrocardiograma, mediante un ecocardiograma, varios exámenes, ¿okay? Una vez que tu corazón se ha visto que está morfológicamente bien, estructuralmente bien y funcionalmente bien, habría que tratar la ansiedad adecuadamente pues, para evitar que eso de ahí interfiera con la vida de los pacientes, porque un paciente ansioso es un paciente hipocondriaco. Un paciente ansioso es un paciente que me duele el pecho, doctor, y bueno, y él se lo toma muy a pecho. A veces un poco caótico, exactamente, literalmente, más a pecho, ¿ok? Entonces es un paciente que merece un control más estrecho. Doctor, y el paciente entonces que ya sufre de hipertensión, creo que de por vida debe tomar medicamentos, ¿o me equivoco? Sí, debe tomar medicamentos de por vida, como el carro. ¿Qué pasa si se olvida alguna pastilla? Bueno, eso se llama adherencia al tratamiento, eso depende mucho del médico. Hay varias estrategias que nosotros como médicos usamos para que el paciente se apegue al tratamiento. Una de esas es usar en lo posible la menor cantidad de pastillas, por así decirlo, pero que en una pastilla tenga todos los componentes que el paciente necesita. Ah, perfecto. Porque no es lo mismo decirle al paciente, te vas a tomar una pastilla en la mañana, y esta te la tomas en la tarde, y esta te la tomas en la noche, y esto ni sé cuánto, que si yo tengo la posibilidad de darle en una sola tableta, 2 o 3 compuestos, se la doy. Y es más fácil para el paciente de tomarse una pastilla diaria que 3. Así debería ser. Dígamelo, amigo. Me enfermo de algo y me mandan pastillas mañana, tarde y noche, olvídese. Me tomo quizás el de la mañana, de la tarde me olvidé y realmente pues sí, es complicado. Y más sobre todo los pacientes que sufren de esto. Eso es común en pacientes jóvenes. Los pacientes jóvenes no tienen mucha adherencia al tratamiento. Se les hace complicado cumplir un tratamiento y por eso esa es una de las tantas estrategias que hay para adherirlo al paciente al tratamiento, porque en caso de no hacerlo, como les mencionaba antes, las consecuencias de la hipertensión arterial pueden llegar a ser catastróficas. Claro. Doctor, nos encantó conversar con usted sobre este tema. Realmente hay preguntas, dudas y todo lo que a veces nosotros obviamente no lo sabemos, pero es importante conversar de la mano de un especialista para que nos despeje todas esas dudas y sobre todo informe de manera correcta a nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que encantado de estar aquí en este espacio.
colaborando con la salud pública, porque la hipertensión arterial es un problema de salud pública y con un simple chequeo anual o a veces cada 6 meses podemos llegar a prevenir muchas muertes. Recuerden que las muertes de causas cardiovasculares son las más importantes a nivel del país, ¿ok? Y a nivel mundial. Perfecto. Gracias, doctor, entonces, por su tiempo con nosotras. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Muy bien, esto fue Salud OVNI, gracias al OVNI Hospital. Conversamos con el doctor Juan Diego Espinosa, médico general, sobre la hipertensión. Buen tema, ¿no? Realmente que en lo personal desconocía mucho y saber cómo prevenir o cómo tratarla es importante de la mano de un especialista. Claro, creo que nos despejó muchas dudas, igual todavía quedan algunas pocas, Sí. pero creo que en otra entrevista los podemos tratar, pero ya con esto nos damos una base y ya sabemos cómo incluso y cuándo acudir a un especialista. Totalmente. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos con más de lo que usted quiere oír. 5 FM, la mezcla perfecta. Ahora un espacio de publicidad forever. La alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular de la avenida Juan Tancamarengo, la calle José Antonio Gómez Gaul se encuentra cerrada, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 312, CNE, elecciones 2023. Paga tus facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción débito automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los 4 primeros meses de afiliación. Y con tus pagos al día participas en el sorteo de 5 tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción débito automático de Interagua. Interagua, siempre contigo. Aplica solo para usuarios residenciales con facturas hasta $100. Conéctate by Mi Latino presenta a Julio Bebione. Si están en Guayaquil, es momento de reencontrarnos. El 22 de septiembre a las 5 de la tarde tendremos un encuentro muy especial. Hemos llamado Daycamp Experience. Es para hablar de nosotros y hablar de relaciones. Allá nos vemos. Los invitamos a ser parte de este enriquecedor evento de conexión y transformación. Entradas a la venta llamando al 098 98 80 058. Para evitar que las alcantarillas se taponen, necesitamos de tu ayuda. No arrojes aceites y desperdicios